Que mi Señor y Salvador Jesucristo alumbre el entendimiento de cada persona en este día. Gracias, Señor, por la oportunidad. Una hora para cada quien, hablando también del tiempo final. El tiempo final se ha vuelto como una doctrina errónea en la gente porque no sabe cuál es el tiempo final. El tiempo final le llega a cada persona. Le llega a cada persona. Y es importante que usted piense en esto que yo le voy a decir. Hay una función para cada quien, sin importar los años, sin importar la edad, el estatus, si es muy inteligente, bruto, etcétera, etcétera, en que hay un final en esa persona. El tener larga vida en el mundo no significa, bueno, hasta cierto punto. Yo pienso que cuando no está en el propósito de Dios, se está dando en la misericordia de Dios un tiempo de recapacitación. Finalmente hay una hora, un día para cada cosa. El mismo Señor Jesucristo, en los días de la carne, dio a conocer estas cosas. Muchas personas se pueden preguntar a sí mismos, ¿por qué el Señor Jesucristo duró 33 años? Joven. La función por la cual duró 33 años, yo la voy a probar bíblicamente esto, es porque todo tiene una misericordia acompañada de una hora. En lo adelante, ya la vida de esa persona no es nada. Hay muertos caminando por la calle pensando que están vivos y celebrando cumpleaños, bebiendo, etcétera, pero ya están reprobados. La Biblia también nos dice que ese tipo de personas que ya están muertos sin poder alcanzar ya la salvación, en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice que por cuanto no creyeron y ya están condenados. Esta es una palabra que hay que aprovecharla al máximo. Llevarla no solo a supuestamente oírla, sino a la obediencia. Y aquí, siendo obviamente Jesucristo Dios, que podía vivir los años que Él quiere, porque Él es eterno, en la carne Dios. Él finalizó a los 33 años. Quizás usted lo esté escuchando y tiene más de 33 años. Entonces, Él moriría más joven que usted. No es así. Cumplió con un conocimiento de vida que tenía que llevarle al mundo y a los 33 la finalizó. Usted la puede finalizar joven y si usted no la quiere finalizar también la puede finalizar joven si usted se pone, ¿verdad?, medio comparoncito. Pero yo le voy a decir lo que dice aquí las Escrituras. Mire, cuando nosotros buscamos en Juan capítulo 12, es una lectura tremenda. En Juan capítulo 12 podemos ver lo siguiente. Aquí dice, desde el versículo 19, para que lo puedan entender.
Cuando los fariseos, los concilios comenzaron a ver la verdad, y estaban buscando a Dios, pasó esto. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguirán nada. Mirad el número que se va tras él. La gente había visto las maravillas de Dios, había visto el poder de Dios, y ellos, era como una guerra entre la verdad y doctrina de este hombre. Había ciertos griegos entre los que habían subido a Jerusalén a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsania, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Escuche lo que pasó aquí. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, sea muerto. Ya la gente había conocido la verdad. Estaban detrás de la verdad. Estaban procurando la verdad. Entonces, cuando Él dejó ya esa verdad, ese camino que es Él entonces dijo, ya ha llegado la hora. Porque esa era la función de Dios. ¿Pero la suya cuál es? Bien, aquí dice en el 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Pero la gente quiere un año más de vida, pero de muerte. Y buscando lo que muere, buscando lo que perece. Sigue diciendo aquí, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Esto no es que oiga. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi espíritu le honrará. Wow. Tremendo esto, ¿no? Sigue diciendo aquí en el 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Espíritu, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Sirviéndole a Dios hasta el último momento. La carne le sirvió en el dolor, en la angustia, hasta llevar este conocimiento. La gente tiene doctrinas de hombre. Todo el mundo piensa que puede establecer un estilo de fe. Qué tremendo es esto. Los discípulos, andando con el Señor, tenían mucha inquietud. En una ocasión, Pedro oyó al Señor de que iba a morir. Y Pedro dijo, oye, no quisiera que aconteciese tal cosa, ¿no? Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque pone la mira en las cosas de la tierra. Esto es tremendo. Hay un propósito para que antes de que llegue esa hora, Dios lo encuentra a uno haciendo lo que es correcto. Y esto hay que lucharlo porque hay un mundo atrapador que atrapa. Bueno, aquí, por ejemplo, los discípulos tenían estas interrogantes con él.
Y él le dice aquí a los discípulos, en Mateo, en el capítulo 24, lo vamos a hacer desde el versículo 2, para que ustedes puedan tener una idea más acabada de esto, ¿no? Mateo capítulo 24. Discúlpeme, hermano, que le he dado a una casilla que no es. En Mateo 24, desde el versículo 2 dice, respondiendo, lo voy a leer desde el 1, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Todos estos reinos, todas estas cosas, ¿no? Aquí Jesús les responde en el versículo 2 diciendo, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Oye, hasta las piedras tienen su hora. La tierra tiene su hora. Porque también él dice que ante la presencia de Dios huyeron el cielo y la tierra. El cielo también tiene su hora. Yo no sé cómo usted piensa en estos momentos, porque usted también tiene su hora. Usted podrá preguntarse, pero Dios mío, ¿cuál es la hora mía? Ahí está importante eso. Pero las personas están muy preocupadas por el futuro y dentro de tanto tiempo yo voy a hacer esto y de tanto tiempo voy a hacer aquello, pero la voluntad de Dios es quizás diferente a la que yo quiero. Bueno, sigue diciendo aquí, desde el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero es que hay una hora personal. Ahora, él le dio un detalle del fin del siglo, pero no de la hora personal. Solamente Jesucristo sabía en su potestad, porque es Dios, el final de esa carne que él estaba tomando. Pero ese final de la carne que usted tiene, la cual lo puede llevar al infierno, solamente Dios lo sabe. Usted puede ir a todos los brujos y usted puede hacer los planes que usted quiera, puede tener todos los médicos que usted quiera y solamente Él sabe el final de esa carne. Bueno, aquí le dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y eso es lo que más hay. Ay. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si tú no eres católico, tú no crees. Eso es un Cristo para ellos. Evangélicos, adventistas, mormón, testigos. ¿Acaso aparece en la Biblia? Bueno, y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá peste y hambre, terremoto en diferentes lugares, pero eso no es el fin. Ya estos son los tiempos finales, no. Y todo esto es principio de dolores, principio, ni siquiera el dolor. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Miren que aquí este tiempo de dolor está graduado todavía. Ni siquiera estamos en el dolor. Ni siquiera en el dolor. En el principio del dolor nos van a matar.
Muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a otros aborrecerán. Muchos falsos se levantarán, engañarán a muchos. Eso ya, esa práctica la estamos viendo desde hace mucho. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escucha esta parte muy importante. De aquí en adelante, oído. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, Cristo creó los cielos y la tierra. Dejó su palabra. ¿Dónde estaban los papas que no aparecen en la Biblia para crear el catolicismo cuando Dios creó el mundo y ellos no estaban? Estos concilios evangélicos, adventistas, mormón, ¿dónde estaba José Smith, Elena de White, la Watt Tower? ¿Dónde estaban esta gente antes de Dios hacer el mundo? Dios lo hizo y ellos no estaban. Y ahora la gente pertenece a ellos. Yo quiero que usted le ponga un nombre, usted mismo, a eso. Esta gente tuvieron su hora, ya no están. Y cada uno de ellos muere, cada rato levantan un papa y el Señor le dice, mira, llegó tu hora también, vete de ahí. Y se lo lleva. Y no creen en Dios. Pero si el papa es el Dios de los católicos, ¿por qué le llega su hora? Estos concilios le llegan la hora a cada uno de esos líderes y mueren jalados y condenados. Y usted no piensa. Gente le prenden velones a San Martín no sé de qué, a la Virgen no sé de quién, y se le prende la casa. Y no piensan. Serán inteligentes. Bien. Cada una de estas personas tuvieron su tiempo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, no habla, mira, el que sigue el católico será salvo. El que sigue el evangélico también. Ay, que usted tiene una cosa contra, güey, que son mentiras. ¿Qué usted quiere que yo le haga? Que sigan a Luis Pérez, tampoco. El nombre mío es Luis Pérez, tampoco me sigan a mí. Sigan esta palabra. Es que yo no lo puedo salvar a ustedes. Yo mismo tengo que estar pidiendo cacao. Señor, me duele aquí. Entonces, Señor, me falta aquí. Y el Señor me suple a mí. ¿Cómo lo puedo yo salvar a ustedes si yo tengo que estar pidiendo cacao? Entonces ustedes son católicos, evangélicos, adventistas, mormón, testigos, y que la fe mía... Pero ustedes no se pueden hacer nada. Cuando les duele a ustedes un brazo, no se pueden salvar. Ustedes no tienen su fe cuando es. Bueno, entonces aquí... vamos a hacerlo desde... Pero la gente oye con brutalidades. Usted me perdona mi sinceridad, ¿no? Con brutalidades oyen. Tienen el entendimiento más oscuro que un apagón. Bueno, aquí en el versículo 24, porque estas palabras se enlazan, porque es de Dios. Son de Dios, no son mías. Hay gente que me dice, no, hermano, que yo, oiga, no ponga la fe puesta en mí. Ay, ore por no, hombre, no, usted tiene potestad también. Yo enseño, no enseño idolatría. Mira, aquí dice en Mateo 7:24, el Señor hablando dice, mira, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Oye, busca las palabras del concilio en la Biblia, adulteradas. Busca el católico, evangélico, adventista, mormón, testigo, todo disparate, búscalo. Porque está hablando el Señor, mira, ahí mi palabra. Él dice en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida.
Son espíritu y son vida. Ahora, ¿cuál es la palabra? ¿Ustedes tienen palabra de vida? Bueno, entonces dice aquí, el que oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada en Dios, en Jesucristo. Ustedes oyen no sé ni cómo llamarle, y ustedes atienden y siguen a hombres. Cuando alguien va a hablar conmigo, yo le hago una pregunta primero. ¿Tú crees en Dios? Porque Él dejó su palabra. De que yo le digo así, ya ellos no quieren hablar conmigo. Ya ellos saben qué es lo que viene en lo adelante. Digo, pero el que dejó su palabra, ¿tú me entiendes? ¿Tú crees en esa palabra? De que le digo así, ya ellos no quieren hablar conmigo. Porque ellos saben ya que no pueden ponerme filosofías humanas. Entonces, el que oye esta palabra y la hace, dice aquí, pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, que ahí están todos. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y hay gente que están agarrados de la Virgen no sé de quién y se derrumban. Yo tengo mi hora. Dios la sabe. Yo no. Pero yo no tengo la fe mía puesta ni en Luis Pérez ni en nadie. La fe mía está puesta en esta palabra. Si alcanzo la misericordia de Dios, es en esta palabra, no en la mía. Amado, esto es tremendo. Yo me puse a pensar en estos patriarcas. Estos patriarcas también tuvieron su hora. Yo le decía a la iglesia, estos patriarcas tuvieron su día, tuvieron su hora. Y fueron los años de fulano, tantos años. Y fueron los años de Abraham, tantos años. Lo de Moisés, tantos años. Lo de Noé, tantos años. Es para no estar mencionando todos estos años. Lo de Matusalén, tantos años. Lo de Sansón, tantos años. Lo de Josué, tantos años. Lo de David, tantos años. Lo de Salomón, oye, y todo fue programado. Oye, hasta aquí llegas tú, mira a ver lo que tú vas a hacer. Y los que querían seguir viviendo pidieron cacao. Como cuando Jonás fue a Nínive y le alargó los días. Dios alarga los días cuando están en el propósito de Él. Es una virtud que puede tener una persona, ¿no? Bueno, entonces, esta gente aquí lo dice claramente, no puede... Si ahora mismo no estamos en el tiempo de Pablo, pudiera ser otro tiempo ahora. En el de Moisés ya no puede. En el de David tampoco puede. Ni en el de Sansón tampoco puede. Esto es tremendo, ¿no? Entonces aquí dice, por ejemplo, ya eso fue un tiempo, se oye, un tiempo que verdaderamente ya no viene. Por ejemplo, dice aquí, lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ese tiempo era la fe de ellos, puesta por Dios. Mira, esta es la fe de este tiempo tuyo. Pues por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Obedecieron. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Admirado, ¿no?
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla de ella. Bueno, ahí Dios está enseñando que hay que darle lo bueno, no el bagazo, ni el tiempo que te sobra, ni mucho menos. Bueno, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, ese no vio muerte. Ese no vio muerte, pero él tuvo testimonio de que agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Ok. Pero entonces yo me hago una humilde pregunta. La fe suya es católica, evangélica, adventista, mormón, testigo. Pues pídale a ellos que le libren del mal. Bueno, sin fe es imposible, ¿no? Pero está bien. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que la casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Wow, pero no veía nada de eso. Pero usted tiene que ver, agarrarlo, y aún así tiene duda. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El padre de la fe. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero yo le decía a la iglesia, oye, pero esto parece de loco. Oiga lo que le voy a decir. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Escucha algo grande. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel a quien lo había prometido. Oye, una mujer ya sin costumbre, Dios mío. Un hombre con 99, oye, un hombre ya casi de 100 años. Dios le da un hijo. Ese que te va a heredar. La niñería de él, esos par de viejos. Sara siendo estéril, imagínense ustedes cómo estaba con ese muchacho. Y entonces más luego Dios dice, ahora mira, vete al monte y móchale el pecueso para mí. Oiga, todo eso contempló en Abraham la hora, para poderle llamar después el padre de la fe, para poder decir que los que se salven son de la fe de Abraham. Si Abraham dice, no, espérate, tú me diste a este muchacho, ya tú no me puedes quitar así, no fuera el padre de la fe. Usted quiere que le compren la fe con mortales, con hombres corruptos que viven de usted el engaño. Y entonces cuando usted recibe estas informaciones y usted sigue en eso, ya usted perdió su tiempo y le llega la hora. Por lo cual también de uno, y ese casi muerto, salieron todas las estrellas del cielo como multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero usted cree que la bendición es que Dios le dé muchos disparates. Pero no va a quedar piedra sobre piedra, hasta las piedras tienen su hora. Porque esto, dicen, ciertamente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Hay gente que viven para almacenar las piedras que Dios va a destruir a su hora. Muchos viven para almacenar las piedras que no se van a llevar, para engrandecerse de orgullo, de gloria. Cuánta tristeza. Cuánto dolor. Bien. En Hebreos capítulo 10 pasa algo tremendo aquí también. Hablando desde el versículo 19. Escuche esto. Ya en este conocimiento, escuche usted. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y la gente se va a un concilio para... El concilio te hace entrar en el evangelio, en el lugar santísimo. No, Señor, llévame al lugar santísimo. Oye, pero ¿qué viaje es este, no? Bueno, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, por el nuevo pacto que hizo. Pero usted tiene que llegar por los evangélicos, por los adventistas, por los mormones, por los testigos, por los católicos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que no es buscado para nada, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos uno a otro para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí viene el mandato. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí viene el conocimiento que trae una hora, un día, minutos, etcétera, sin importar quién sea. Escucha bien, todos los concilios están metidos en esto de atrás, obviando esta parte escrita por Dios para todo el mundo. Para todo el mundo. Y hay gente que caminan por la calle muertos hace rato. Escucha esto. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto que tú estás oyendo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora viene la muerte tuya, estando vivo. Sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Escucha esto. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Están todos los concilios ahí, muertos hace rato.
cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios. ¡Wow! Y tuviera por inmunda la sangre del pacto, el cual fue sacrificada, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Te da lo mismo la ira de Dios. La hora que te va a llegar. Escucha lo que dice aquí ahora. Por eso hay tanta gente muerta en la calle, sin esperanza ya, que solo le va mal. Y cada día le va peor, porque Dios no está de su lado, porque Dios no está ahí. Oiga lo que sigue diciendo aquí. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es ahora, después de tener este conocimiento. Usted ve cuando le hablan de esta palabra y usted pone los mortales, lo que no es bíblico, lo que no aparece en la Biblia. Este último versículo le está diciendo a usted, mira, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Tú sabes qué te está diciendo a ti? Pusiste los mortales por encima de su palabra. Mira, horrenda cosa es caer en manos de este Dios vivo. Yo te exhorto a que piense bien cuando se habla de esta palabra, poniendo lo que la Biblia no dice, porque puede ser condenado. Voy a tomarme 8 segundos para una breve pausa. 8 segundos, no le cambie. Vengo con una información muy importante. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Bien, amado, de igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, a solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto usted vaya a necesitar, ahí lo vas a encontrar. Su número de contacto 809-585-6364. Bien, amado, la Biblia dice que en los tiempos, porque cada generación tiene su tiempo, cada generación tiene su tiempo, que los tiempos finales, muchos volverán atrás, muchos, y van a escuchar, ¿cómo te digo? Muchísimo espíritu de demonio, muchísimo espíritu de demonio. Y obviamente, pues, es penoso eso. Dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 4, esto es terrible, esto, Dios mío. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos volverán atrás de la fe, escuchando espíritu engañador y a doctrina de demonios. Nosotros estamos viviendo un tiempo de una generación que volvió atrás. Yo no sé quién enseñó a esta gente que tienen que ser católicos, evangélicos, etc. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma en acción de gracia. Porque la palabra de Dios y por la oración
es santificado. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido de palabra, de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. O sea, ese tipo de informaciones de doctrinas. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues todo tiene promesa de esta vida presente y la venidera. O sea, esto es una promesa de Dios. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibido por todos. Quiero pues por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en Dios viviente, el que es Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Escucha esto. Ninguno tenga en poco su juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuide el don que hay en ti. Y estos tiempos peligrosos, algunos vuelven atrás de la fe. Hombres amadores de sí mismos, impetuosos, que tienen la piedad como una fuente de ganancia. Amado, todos tenemos una hora. Yo digo y predico que hay un nunca jamás. Un nunca jamás que hay que cuidarlo en el espíritu. La carne para nada aprovecha. Todo hay que llevarlo al espíritu. Hemos llegado, amado, a la parte final. Si tú quieres, pues, te suscribe. Será beneficioso para ti. Si me quiere escribir, estamos prestos para servirle. Están los números en el monitor. Saludo a todos los que me escuchan de diferentes países. A todos. En el Facebook, el Nuevo Pacto de Jesucristo. En el YouTube, Luis Pérez Durán.